Estimados alumnos de la asignatura Matemática 1, iniciamos hoy el desarrollo de distintos temas que hacen a nuestra materia y cuya comprensión es necesaria para la solución de las distintas actividades que van a ir teniendo a medida que transcurra el curso. En primer lugar, vamos a desarrollar los números enteros, que es quizás el tema que un alumno que inicia Matemática 1 debe tener muy claro. La gran mayoría yo creo que sí lo tiene, pero por las preguntas que nos hacen a través del chat o en las comunicaciones por correo, es cómo juegan los distintos conjuntos de números, porque tenemos por un lado los números enteros, por otro lado los racionales, los irracionales, tenemos los números reales y hasta por allí algunos han escuchado alguna vez los números complejos. Es decir, todos esos conjuntos de números, cómo se ensamblan, ese va a ser el motivo de esta primera clase. Y lo vamos a hacer de una forma muy intuitiva, contando, por ejemplo, hasta como acompañando la historia del hombre, cómo va construyéndose el conjunto de los números, hasta llegar al máximo conjunto que vamos a ocupar nosotros en esta materia, que es el conjunto de los números reales. Por supuesto, esto no termina aquí, pero para nuestra materia, ese va a ser nuestro universo, el conjunto de los números enteros. Y lo vamos a ver a través de las siguientes placas. En principio podemos decir que el primer conjunto que trabajó el hombre, que tiene que ver hasta con su desarrollo, con sus primeros aprendizajes, fueron de alguna forma los números naturales, que nosotros designamos con una n, y colocamos el signo más para diferenciarlos de otro conjunto que es el de los números negativos. Los números naturales son aquellos que comienzan con el 1 y van creando toda una sucesión, que acá no, nada más que colocamos los tres primeros. ¿Qué pasa con los números con los números naturales? Cuando el hombre empezó a sumar, por ejemplo, 1 más 2, perfectamente podía encontrar la solución dentro del mismo conjunto, en este caso el número 3, y eso se podía hacer infinitamente. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando restábamos? Si resto 3 menos 2, voy a obtener el elemento 1, el número 1. Pero no todas las restas se podían hacer con los números naturales. Por ejemplo, si quiero restar 1 menos 3, no hay ningún número natural que sea solución en este conjunto de números naturales. Por lo tanto, hubo una necesidad de crear un nuevo conjunto que contemplara estas posibilidades. Es así que van a surgir los números negativos. Los números negativos justamente vienen a solucionar, porque si digo 1 menos 3, el resultado va a ser menos 2. Juntamente a los números naturales y a los números negativos y al 0, estos tres conjuntos dan origen al conjunto de los números enteros. Y aquí vamos a detenernos un poquito, porque vamos a decir, el número 1 es un número natural, no es negativo y es entero. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números naturales está incluido dentro de todo el conjunto de los números enteros. Lo mismo ocurre con el 2 y con el 3. En cambio, el número menos 1, que es un número negativo, que designamos con la letra n y un signo menos, es un número negativo, pero no es natural positivo, pero sí es un entero. Es importante que el alumno considere la relación de inclusión que se va dando. Por ejemplo, tanto n positivo como n negativo están incluidos dentro del conjunto z. Y así, justamente, cuando hablo de z, estoy hablando del conjunto de los números enteros, cuya sigla es la letra z. Este conjunto vino a solucionar toda la problemática de las restas que no se podían realizar. Pero no todo fue alegría, porque por un lado yo podía seguir haciendo las operaciones. Por ejemplo, vamos a probar con la multiplicación. 3 por 2, 6. 6 es un número que está dentro de los naturales. Hubo un momento en que
empezaron a dividir. Cuando dividía, por ejemplo, 4 dividido 2, el resultado era 2. Perfectamente estaba. Lo mismo si trabajaba con los negativos. Digo, menos 2 dividido menos 1. Estábamos con un resultado que es 1 positivo, que estaba dentro del conjunto Z, porque era un número natural. Pero ¿qué pasó cuando no se pudo dividir 3 dividido 2? Porque no había ningún número que me diese el resultado correcto de dividir 3 dividido 2. Hubo que crear otro conjunto que contemplara esas posibilidades. Y surge el conjunto de los números racionales. ¿Qué significa racionales? Racionales significa que todo número puede ser transformado o presentado como una razón. Una razón es una división. Una fracción es una división, por lo tanto una fracción también es una razón. Entonces aparecen por un lado los números decimales, por otro lado las fracciones y por otro lado las expresiones periódicas. Estas tres formas de presentarse que tienen los números racionales perfectamente se conjugan con lo anterior, porque yo puedo también pensar a un número entero, por ejemplo el menos 4, con denominador 1. Y puedo también al número 3 expresarlo como una fracción aparente que es 6 medio. El conjunto de los números racionales vino a solucionar algo que en su comienzo era insalvable. Se puede dividir, se puede hacer la división entre dos números enteros cualesquiera sean estos. Por lo tanto, aquí el conjunto Q pasa a incluir a todo lo anterior. Y es por eso que ahora puedo decir que el número 1 es un número natural, el número 1 es un número entero y el número 1 es un número racional. Bueno, sigue el avance, la construcción del conjunto numérico, pero esto no alcanzó. Hubo un momento en que surgieron números que no podían ser presentados como una razón. En síntesis, no podían ser presentados como fracciones. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, que si lo sacamos con una calculadora, tiene infinitas cifras decimales. El número pi. El número pi es un número que nos señala la relación que existe entre la longitud de la circunferencia y el diámetro, indica cuántas veces el diámetro cabe en la longitud de la circunferencia, que nosotros en los colegios nos acostumbramos a trabajar con pi igual a 3,14 o 3,14, pero tiene infinitas cifras decimales y no es posible expresarlo exactamente como una fracción. También tenemos el número de oro phi, que prácticamente surge de la razón áurea, que es un número muy utilizado en el arte, en la arquitectura antigua, y es igual a 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Como es 1 más raíz cuadrada de 5, también es un número que tiene infinitas cifras decimales. Tenemos el número e, que el número e es la base de los logaritmos neperianos, y a estos números que no pueden ser representados por una razón, o sea, por una división o una fracción, a estos números se los llamó irracionales y se los representó con la letra I. Ahora bien, fíjense la ubicación que tienen los irracionales. Es un conjunto que está totalmente divorciado de los racionales, de los enteros y por supuesto desde los naturales negativos y los naturales positivos. Por lo tanto, ningún número racional es irracional. Y hay dentro de los irracionales algunos que tienen la forma de racionales, pero que tranquilamente pueden ser expresados como números racionales. Caso de raíz cuadrada de 9. Acá hay una expresión interesante. Tenemos el punto donde está ubicado el 3, que es un número natural, es un número entero, es un número racional, pero a su vez, a este 3 yo también lo puedo expresar como una fracción, 6 medio, y también como raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, si digo raíz cuadrada de 2, es irracional. Raíz cuadrada de 9, que tiene raíz exacta, o sea, es un resultado exacto,
es un número natural o entero. Estos dos conjuntos, por un lado los irracionales y por otro lado los racionales, conforman entre los dos conjuntos el máximo conjunto que vamos a ver nosotros, que es el conjunto de los números reales. Y nótese que hemos representado dentro de todos estos gráficos al conjunto R como un rectángulo. ¿Por qué un rectángulo? Es decir, seguimos una notación conjuntista donde los conjuntos que están incluidos son diagramas de Venn que tienen una forma ovoidal, y en cambio el de los reales es un rectángulo. Esto se debe a que siempre el conjunto que se toma como conjunto referencial o universal en este caso, siempre lo vamos a representar por un rectángulo. Y para nosotros, a pesar de que aquí no termina el desarrollo, la construcción de todos los números, nos vamos a encontrar con que para nosotros este es nuestro conjunto universal. Este es el máximo conjunto con el que vamos a trabajar. Por supuesto que así como acá aparecen los números reales, también están los números irreales, y juntamente los reales con los irreales van a formar luego el conjunto de los números complejos. Pero nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí porque dentro de este universo vamos a trabajar a lo largo de toda la materia. Estos son los números y cómo están jugando cada uno de ellos. Yo voy a quitar los contornos, los límites de cada uno de los conjuntos, y vamos a ver que ahora nos quedan el conjunto de los números reales con todos los numeritos que tenemos aquí. Vamos a ver si recordamos. Por un lado vamos a tener al conjunto de los números naturales. Son aquellos positivos que pueden representarse en forma de números enteros, a pesar de que en forma aparente haya fracciones, pero si hacemos la división 6 dividido 2, vamos a obtener un número entero. Entonces, a los enteros positivos les vamos a llamar naturales y lo vamos a señalar con una M con un signo positivo. Luego tenemos los negativos. Los negativos son todos aquellos enteros que tienen un signo menos adelante. También lo vamos a designar con una letra N negativa. Juntos, los naturales con el 0 y los negativos van a formar el conjunto de los números enteros, o sea, el conjunto Z. Por último, todo este conjunto, el de los enteros más el de los racionales, que están aquí, van a conformar este otro conjunto grande, que son todos los números racionales. Surgen los irracionales y todos ellos los números reales. Espero que esto haya sido ilustrativo para entender cómo juega cada uno de los conjuntos numéricos dentro del conjunto de los números reales.